El otro día tuve una sesión con un chico que me decía que después de todo lo que había hecho él por su chica, por su pareja, le parecía súper injusto cómo ella había terminado con él y al cabo de los pocos meses ya había rehecho su vida y estaba con otra persona. Y esa sensación de injusticia era algo que no dejaba de atormentarle, o sea, le mantenía ahí dando vueltas al tema sin poder soltar, sin poder avanzar. Y pongo este ejemplo por poner un ejemplo, pero es algo que veo en prácticamente todos los procesos de acompañamiento que trabajo, y es que muchas veces nos quedamos anclados en ese intentar entender la situación y sentir que no es justo lo que estamos viviendo, porque muchas veces eso viene tras mucho tiempo haciendo o sintiendo que estamos haciendo sacrificios por esa relación. Es decir, terminamos sintiendo que con todo lo que yo he hecho por esa persona y por esa relación de pareja, al final me lo paga así. Y eso es algo que genera mucho malestar, pero más que malestar, hace que no podamos avanzar, que no podamos sanar del todo con esa situación. Y para mí hay tres cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto a cómo dejar de sentir esa injusticia o cómo lidiar con esa sensación de injusticia. Y es, el primer punto es entender que la vida no es justa. Y creo que cuando aceptamos esa idea, cuando entendemos que la vida no nos debe nada y que cuando nacemos no nacemos con un contrato que diga yo voy a cumplir con esta parte y la vida va a cumplir con esta otra. Entonces, creo que entender que en la vida van a pasar cosas que no nos van a parecer justas nos va a aliviar de mucho sufrimiento, porque va a haber muchas situaciones en la vida que no vamos a entender por qué son así o que no van a estar equilibradas de alguna manera, y creo que dejar de esperar que la vida sea justa con nosotros es algo que nos da mucha madurez, nos da también mucha responsabilidad y nos libera de mantenernos, como digo, anclados a esa sensación de no puedo avanzar porque me quedo atascado en la idea de querer entender esta situación y ver que no es justo. Entonces, por un lado, creo que madurar lleva consigo entender que la vida no es justa muchas veces y no pasa nada. A veces esa injusticia, por llamarlo de alguna manera, será para mal y otras muchas veces será para bien. Otro punto muy importante sería analizar qué aprendizajes yo puedo extraer de esta situación. Porque cuando yo siento mucha injusticia, por ejemplo, de este estilo, ¿no? Como con todo lo que yo he hecho por esa persona y esta persona al final se va y se va con otro, se va con otra y yo me quedo así, eh, eso lleva consigo un gran aprendizaje, y es que quizás has estado sacrificándote de más en esa relación, o sea, quizá has estado aceptando cosas o tolerando cosas que no debías tolerar en una situación de pareja, porque quizás si hubieras cortado antes, si te hubieras dado cuenta de que estabas sacrificando de más o que estabas aceptando de más, seguramente no tendrías esta sensación. Lo que pasa que muchas veces ahí se desencadena de alguna forma un enfado con nosotros mismos. O sea, me enfado conmigo por haber aceptado cosas que en el fondo sé que no debía aceptar y que encima al final terminan pagándome de esta manera. Así que ahí se abre un proceso de sanación hacia uno mismo súper importante que te recomiendo mucho empezar a hacer. Y por último, creo que es muy importante empezar a practicar la aceptación. Y esto, que puede sonar muy tópico, es una forma muy poderosa, muy potente de soltar las riendas y de estar un poco más en armonía con lo que va pasando en la vida. Porque cuando yo no quiero aceptar algo, sin querer me estoy anclando a esa cosa que no estoy aceptando. Y yo me he dado cuenta después de tantos procesos, incluso yo lo he vivido en algún momento, que cuando tú no quieres aceptar algo es porque en el fondo prefieres seguir sufriendo por esa cosa que te haga sufrir, por ejemplo, por esa ruptura, prefieres seguir sufriendo por esa persona que aceptar la idea de que esa persona ya no está, porque eso implica pasar página. Y pasar página nos da mucho miedo soltar, nos da mucho miedo afrontar ese abismo que no sabemos dónde nos va a llevar a partir de ahora, así que nos resulta más fácil, aunque parezca mentira, mantenernos anclados a ese sufrimiento y a esa situación injusta en lugar de ir poco a poco aceptando la idea de que esa persona ya no vaya a formar parte de mi vida. Así que nada, si en algún momento tú sientes o estás sintiendo ahora que estás viviendo una situación muy injusta, te animo a que
a que empieces a practicar esa aceptación, que saques esos aprendizajes y que entiendas que no siempre va a ser justo lo que vamos a vivir. Y como siempre digo, como cada situación es un mundo y son temas muy delicados, si quieres que lo comentemos en privado, escríbeme a través de mi Instagram o de mi correo electrónico y hablamos un poco. Así que nada, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.